La lluvia azotaba el parabrisas del Mercedes plateado con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían hacer su trabajo. Alejandro Belugo agarraba firmemente el volante, escudriñando la carretera borrosa que tenía delante. A su lado, en el asiento del pasajero, su socio y amigo Miguel Negros tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre las rodillas. Alejandro, ¿por qué no paramos en algún sitio?, propuso Miguel, ajustándose la corbata. La visibilidad es nula, y aún nos quedan 300 kilómetros hasta Madrid. Alejandro negó con la cabeza. Su rostro enérgico con barba y bigote bien recortados expresaba determinación. Detrás de las gafas caras de montura fina brillaban unos ojos grises, fríos como los de un empresario exitoso acostumbrado a conseguir siempre lo que se propone. Tenemos una reunión con los inversores mañana a las 9, le recordó. Este contrato de 50 millones no puede esperar. Miguel suspiró. Después de muchos años de amistad y negocios juntos conocía bien el carácter de Alejandro. Era un hombre de palabra y disciplina férrea. El millonario de 40 años había construido un imperio y valoraba cada minuto de su vida como si fuera oro. En el interior del coche reinaba una atmósfera de tensión empresarial. En el asiento trasero había carpetas con documentos, resultado de 3 días de negociaciones en Barcelona. Alejandro había dedicado meses a preparar este trato que debía llevar su empresa al mercado europeo. ¿Recuerdas cómo empezamos?, dijo Miguel de repente, mirando la lluvia. También viajábamos juntos desde Barcelona, pero en tren. Alejandro sonrió. Entonces eran jóvenes graduados ambiciosos que soñaban con conquistar el mundo empresarial. ¿Y quién iba a pensar que llegaríamos a manejar miles de millones?, respondió. Aunque el camino no fue fácil. Especialmente los primeros años, asintió Miguel. Recuerdo cómo trabajabas 18 horas al día. Sin fines de semana, sin vacaciones. Como si huyeras de algo. Alejandro se tensó. Miguel a veces tocaba temas dolorosos sin darse cuenta. Sí, huía del pasado, de los recuerdos, del sentimiento de culpa por haber abandonado a su familia. De repente el cielo pareció abrirse. El aguacero se desató con tal fuerza que el coche tembló por los golpes de las gruesas gotas. Alejandro se vio obligado a reducir la velocidad al mínimo. «Maldita sea», maldijo, permitiéndose por primera vez en el día mostrar una emoción. «¿Dónde estamos?». Miguel sacó el teléfono, pero la pantalla mostraba falta de señal. «No hay cobertura. Parece que estamos en algún lugar de la provincia de Segovia». El GPS indicaba que pasábamos por el pueblo de Ribera. La carretera serpenteaba entre colinas salpicadas de árboles dispersos. No se veían poblaciones desde hacía media hora. Alrededor se extendían campos y pequeños bosques, aparecían ocasionalmente granjas abandonadas, herencia de una época pasada. Alejandro entendía que continuar el viaje con este tiempo era extremadamente peligroso. Recordó los informativos sobre terribles accidentes en las autopistas durante fuertes lluvias. Unos meses atrás, con tiempo similar, no lejos de aquí había ocurrido una colisión frontal que se cobró 4 vidas. El dinero no serviría si no llegaban vivos. De repente brilló una luz tenue adelante. Tras la curva apareció un pequeño edificio de una planta con un letrero parpadeante: Restaurante El Manantial. Tejado inclinado, pintura descascarillada en las paredes, el establecimiento claramente había conocido tiempos mejores. «Ahí está nuestra salvación», murmuró Miguel. Aunque no muy presentable. Alejandro hizo una mueca. Acostumbrado a restaurantes de nivel Michelin, rara vez entraba en lugares así. La última vez que comió en un restaurante de carretera fue hace 10 años, y solo porque se le averió el coche. Pero no había elección. Aparcó junto a un Seat destartalado y una furgoneta vieja. Por las matrículas parecían residentes locales. Bajo la lluvia torrencial corrieron hacia la entrada, tratando de no empapar demasiado sus trajes caros. La puerta del restaurante chirrió cuando Alejandro y Miguel entraron.
Les recibió el aroma de cebolla frita, perejil y algo casero y acogedor. En el pequeño salón había solo 6 mesas cubiertas con manteles de cuadros. En las paredes colgaban fotografías descoloridas de paisajes locales y dibujos infantiles, aparentemente obras de los escolares locales. En una de las mesas se sentaba un hombre con chaqueta de trabajo, comiendo concentradamente algo de un plato hondo. En el rincón dormitaba un anciano con un periódico en las rodillas, imagen típica de un restaurante provincial. El ambiente era sencillo pero limpio. Ninguna decoración pretenciosa, pero se notaba que aquí mantenían el orden y trataban a los huéspedes con cariño. En los alféizares había macetas con geranios, y junto a la barra lucía un acuario con peces dorados. «Bienvenidos», se oyó una voz femenina melodiosa. Se acercó una chica de unos 25 años con ojos castaños y cabello rubio. Llevaba un delantal limpio pero evidentemente no nuevo. En sus movimientos se percibía la naturalidad de una persona que se alegra sinceramente de recibir huéspedes. «Pasen, siéntense donde gusten», sonrió. «Me llamo Carmen». «¿Qué van a pedir?» «¿Se han mojado con la lluvia?» Alejandro miró alrededor. Le sorprendió que en un establecimiento así reinara una atmósfera especial de comodidad y calidez. ¿Tienen carta?, preguntó, sentándose en una mesa junto a la ventana. Por supuesto. Carmen les entregó una carpeta gastada con varias hojas. Pero les digo enseguida que aquí tenemos cocina casera. Nada refinado, pero todo fresco y sabroso. Y cocinamos no por cumplir, sino con el corazón. Miguel revisó la carta con la mirada. Sopa de verduras, gazpacho, chuletas con puré, panqueques con requesón, platos habituales de la cocina española a precios muy democráticos. Nada parecido a los restaurantes refinados donde solían almorzar. ¿Cuál es su plato más popular?, preguntó Miguel con interés. ¿Qué nos recomienda?, preguntó. Los ojos de Carmen se iluminaron. Tienen que probar nuestra sopa de verduras con panecillos de ajo. Es el plato estrella de nuestro restaurante. La prepara la dueña, Antonia. Tiene manos de oro, se lo aseguro. La gente viene especialmente de los pueblos vecinos para probar su sopa. ¿Y qué tiene de especial?, preguntó Miguel con curiosidad. No sé cómo explicarlo, reflexionó Carmen. La receta parece normal, pero a ella le sale de manera especial. Dicen que el secreto está en que cocina con amor. Quizás sea verdad. Alejandro estuvo a punto de objetar, no comía sopa de verduras desde hacía 10 años, prefiriendo ensaladas ligeras y mariscos. En su mundo de almuerzos de negocios no había lugar para platos tan sencillos. Pero algo en la voz de la chica le hizo aceptar. Está bien, asintió. 2 sopas de verduras con panecillos. ¿Y café, si tienen? Sí. Haré café fresco, se alegró Carmen y se dirigió a la cocina. Y mientras esperan, ¿quieren té caliente? Se calentarán después de la lluvia. Miguel miró atentamente a su amigo. En 20 años de conocerse nunca había visto a Alejandro pedir algo similar en un lugar así. Normalmente era muy exigente con la comida y prefería establecimientos probados. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. ¿No te arrepientes de haber parado? Alejandro se quitó las gafas mojadas por la lluvia y las limpió con una servilleta de papel. No lo sé, admitió. Solo estoy cansado del viaje. Y aquí, es tranquilo de alguna manera. Hace tiempo que no estaba en lugares así. Fuera continuaba lloviendo. En el restaurante hacía calor y estaba silencioso, si no se cuenta el tic-tac rítmico del viejo reloj de pared y el suave siseo en la cocina. Alejandro inesperadamente sintió cómo se iba la tensión. Ninguna llamada de negocios, ningún ajetreo, solo silencio y paz. 15 minutos después Carmen trajo el pedido. La sopa se servía en platos hondos de cerámica y al lado había panecillos dorados generosamente rociados con salsa de ajo.
El aroma era tan apetitoso que a Alejandro le rugió el estómago involuntariamente. Buen provecho. Deseó la camarera y se fue a otra mesa. Si algo no les gusta, díganme enseguida. Miguel fue el primero en probar la sopa y se quedó inmóvil con la cuchara en la boca. Dios mío, susurró. Esto es increíble. Alejandro tomó la cuchara escépticamente, pero ya después del primer sorbo entendió que su amigo no exageraba. La sopa era extraordinaria, rica, aromática, con un equilibrio perfecto de acidez y dulzura. La carne se deshacía en la boca, las verduras conservaban su textura, y el caldo tenía una profundidad de sabor que no había encontrado ni en restaurantes caros. Era algo completamente diferente a la comida de restaurante habitual. En cada cucharada se sentía no solo técnica culinaria, sino algo más, como si en este plato hubieran puesto un pedazo de alma. ¿Cómo es posible?, murmuró, probando el panecillo. Este resultó no menos perfecto, esponjoso, con corteza crujiente y miga tierna. Ambos empresarios comían en silencio, completamente absortos en el descubrimiento gastronómico inesperado. Alejandro, que habitualmente se relacionaba con la comida de manera puramente práctica, como combustible para el organismo, de repente sintió algo olvidado, el placer infantil de la comida sabrosa. Los recuerdos llegaron de golpe. Era un niño pequeño, sentado en la cocina viendo a su madre preparar la comida. El aroma del eneldo, el sonido del caldo hirviendo, su voz cariñosa. Alejandro rápidamente apartó estos pensamientos. El pasado era pasado. Alejandro, dijo Miguel en voz baja cuando terminaron. He estado en muchos sitios, he probado la cocina de los mejores chefs del mundo, pero una sopa así no la había comido nunca. Alejandro asintió. En su pecho surgió una sensación extraña, una mezcla de sorpresa, admiración y algo más que no podía definir. Tenía la sensación de que había probado no solo comida, sino un pedazo de la vida ajena, de la historia ajena. Necesitamos agradecer al cocinero, decidió con firmeza y llamó a Carmen. Les escucho, respondió la chica. Transmita, por favor, nuestro agradecimiento al cocinero. Ha sido una sopa excepcional. Nos gustaría agradecer personalmente al maestro. Carmen se iluminó. ¡Qué agradable! Antonia se va a alegrar tanto. Siempre se preocupa de si les gustará a los huéspedes. Especialmente a señores tan importantes como ustedes. Ahora la llamo. Se dirigió a la cocina y Alejandro sacó la cartera del bolsillo. Planeaba dar al cocinero una buena propina, tal talento merecía reconocimiento. Interesante quién será este maestro, reflexionaba Miguel. Probablemente un cocinero viejo y experimentado. Tales recetas se conservan durante décadas. Alejandro asintió de acuerdo, esperando ver a un chef sólido con gorro blanco. Posiblemente esta persona trabajó antes en buenos restaurantes y luego por alguna razón acabó en el campo. O es un talento local que toda la vida perfeccionó las recetas familiares. De la cocina llegaron voces bajas, luego sonido de pasos. Se abrió la puerta de la cocina y salió una mujer. Alejandro levantó la mirada y el mundo pareció detenerse. Frente a él se encontraba una frágil mujer de unos 60 años con harina en su delantal y una mirada amable en sus ojos azules. El cabello canoso estaba recogido cuidadosamente bajo un pañuelo, las manos rojas del trabajo constante, pero los movimientos conservaban la misma gracia que él recordaba desde la infancia. Era su madre. Antonia Belugo. Alejandro sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. Se le secó la garganta, el corazón empezó a latir más rápido y fuerte. 24 años. Casi un cuarto de siglo sin ver este rostro. El tiempo pareció retroceder. Volvió a ser el chico de 16 años que vio por última vez a su madre llorando, suplicándole que no se fuera. Y ahora estaba ante él, envejecida, cansada, pero siempre la misma madre querida. Buenas tardes, dijo tímidamente la mujer, secándose las manos en el delantal.
Carmen me dijo que les gustó la sopa. Muchas gracias. No es frecuente que vengan a vernos personas tan distinguidas. La voz. Esta voz suave y melodiosa que le cantaba nanas, le leía cuentos, le susurraba no tengas miedo durante las tormentas. Alejandro se ahogaba, tratando de controlar las emociones que le inundaban. Miguel decía algo, agradecía el plato excelente, pero Alejandro no oía las palabras. Miraba a su madre y no podía creer que esto fuera realidad. Había envejecido. El rostro se había cubierto de arrugas, en el cabello casi no quedaba del color castaño que recordaba. Las manos se habían vuelto delgadas, en ellas se veían las huellas del trabajo constante. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Azules, cálidos, llenos de amor hacia las personas. Gracias por un plato tan excelente, decía Miguel. Viajamos mucho, pero no habíamos probado una sopa así en ningún sitio. Ay, ¿qué dicen?, respondió Antonia avergonzada. Cocino como sé. La receta es sencilla, de la abuela. Solo trato de poner alma en cada plato. ¿Poner alma? Alejandro recordaba cómo decía esto antes. La comida debe prepararse con amor, si no, no traerá alegría. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, oyó la voz de Miguel. Ay, ya 5 años que el restaurante es mío, respondía Antonia. Después de que murió mi marido, 3 años tuve que trabajar donde fuera para sobrevivir. Y luego vendí la casa de campo y me decidí a abrir mi propio negocio. Siempre me gustó cocinar, así que todo salió así. El marido había muerto. Alejandro sintió una mezcla extraña de alivio y culpa. Significa que esa pesadilla ya no existía. ¿Pero cuántos años estuvo sola su madre? ¿Y tiene familia?, continuó preguntando Miguel, sin sospechar qué tormenta de emociones provocaban sus preguntas inocentes en su amigo. El rostro de Antonia se entristeció. Tenía un hijo, dijo en voz baja. Pero él desapareció. Ya hace 24 años que no está. Alejandro apretó los dientes. Desapareció. Todavía no sabe qué pasó con él. ¿Desapareció? Se sorprendió Miguel. Se escapó de casa a los 16 años, continuó la mujer, y en su voz sonaba un dolor incontenible. Mi marido y yo entonces discutíamos mucho, él bebía. Alejandro no lo soportó y se fue. Dejó una nota diciendo que no volvería más. Y realmente no volvió. Alejandro. Pronunció su nombre con tal ternura que a Alejandro se le oprimió el pecho. Perdone la pregunta indiscreta, dijo Miguel con cuidado, ¿pero buscó a su hijo? Antonia sonrió tristemente. ¿Cómo no iba a buscar? Fui a la policía y a detectives privados. Los primeros años recorrí medio país. Luego se acabó el dinero. Y después de la muerte de mi marido se volvió muy difícil, había que vivir de alguna manera, trabajar. Primero de limpiadora en la escuela, luego de cocinera en un comedor y los últimos 5 años aquí. Pero no dejé de esperar. Hasta ahora espero. Alejandro cerró los ojos. Recordaba esa noche de hacía 24 años. Su padre llegó a casa borracho, como siempre. Comenzó otra escena escandalosa. Gritos, platos rotos, lágrimas de su madre. Y luego su padre le levantó la mano, y algo en el Alejandro de 16 años se rompió. Se interpuso entre sus padres, recibió un golpe en la cara y salió corriendo de casa. En ese momento culpaba no solo a su padre, sino también a su madre. ¿Por qué lo aguanta? ¿Por qué no se va? ¿Por qué permite que esto ocurra? Por la noche volvió, cuando sus padres dormían, recogió sus cosas y dejó una nota, ya no puedo vivir aquí. No me busquen. Alejandro. Pensaba que hacía lo correcto. Pensaba que su madre entendería y también encontraría fuerzas para irse del alcohólico. Pero resulta que ella lleva 24 años sufriendo, sin saber si su hijo está vivo. ¿Y cómo era?, preguntó Miguel.
su hijo. El rostro de Antonia se iluminó con una sonrisa. Un chico maravilloso, dijo con orgullo. Inteligente, decidido. Estudiaba bien, siempre ayudaba en casa. Le gustaba cocinar conmigo en la cocina. Tenía manos de oro, todo lo que tocaba le salía bien. Sacó del bolsillo del delantal una cartera gastada y extrajo de allí una pequeña fotografía. Aquí, miren. Tenía 15 años. Miguel tomó la fotografía y la examinó atentamente. En la imagen había un adolescente delgado. Alejandro miró de reojo la foto y se apartó. Esa imagen fue tomada un año antes de su huida. Recordaba ese día, su madre le convenció para fotografiarse para una exposición escolar. Chico guapo, dijo Miguel sinceramente. Seguramente se convirtió en un hombre maravilloso. Eso pienso yo también, suspiró Antonia. Si está vivo, claro. Ya tiene 40 años. Quizás tenga familia, hijos. O quizás todavía esté enfadado con nosotros, con su padre. ¿Y su padre, qué le pasó? Preguntó Miguel delicadamente. Se mató bebiendo, respondió brevemente la mujer. 7 años después de que Alejandro se fuera. Antes de morir decía que su hijo le perdonaría. Que seguramente le encontraría y le perdonaría. Alejandro sintió como todo se le contraía por dentro. Su padre murió hace 17 años y él ni siquiera lo sabía. No fue al funeral, no apoyó a su madre en el momento difícil. Los últimos años sufrió mucho, continuó Antonia. Entendía que por su alcoholismo se había ido su hijo. Varias veces intentó dejar de beber, pero no podía. Decía, ¿cómo voy a mirar a Alejandro a los ojos si vuelve? Estas palabras hirieron a Alejandro. Resulta que su padre también sufría, entendía su culpa. Y él nunca le dio la oportunidad de redimirse. Debe ser difícil para usted sola, dijo Miguel con compasión. Antonia se irguió, tratando de parecer más animada. Nada, me las arreglo. El restaurante es pequeño, pero da para vivir. Carmen me ayuda, es una buena chica, se ha vuelto como una hija. Y tengo vivienda aquí mismo, arriba hay un cuartito. Alejandro se imaginó cómo su madre vive en un cuartito minúsculo sobre el restaurante, trabaja de la mañana a la noche para llegar a fin de mes. Y él mientras tanto construía su imperio empresarial, compraba coches caros y apartamentos, volaba por todo el mundo. Perdone, dijo, dando voz por primera vez desde que vio a su madre. ¿Cómo se llama? Antonia, respondió la mujer. ¿Y usted? Alejandro se quedó inmóvil por un momento. No podía decir su verdadero nombre, su madre le reconocería inmediatamente. Vicente, mintió. Vicente. Serrano. Mucho gusto, Vicente. ¿Y ustedes de dónde vienen? De Barcelona a Madrid vamos, respondió Miguel. Por negocios. Queda lejos aún, compadeció Antonia. Con esta lluvia tan fuerte hay que conducir con cuidado. ¿Cuántos accidentes pasan con este tiempo? En su voz sonaba el cuidado maternal, y Alejandro sintió como algo se contraía dolorosamente en su pecho. Se preocupa por desconocidos igual que antes se preocupaba por él. ¿Y qué le une a estos lugares? Preguntó Miguel. ¿Nació aquí? Sí, toda la vida en estas tierras, asintió Antonia. Nací en el pueblo vecino, Rivera, allí me casé también. Y cuando abrí el restaurante, quería estar cerca de los lugares queridos. Aquí pasa la carretera y viene gente. Rivera. Alejandro se estremeció. Significa que su madre eligió expresamente un lugar cerca de casa. Antonia, dijo Miguel con cuidado, ¿nunca pensó en mudarse? ¿A la ciudad, por ejemplo? Allí hay más oportunidades. La mujer negó con la cabeza. ¿A dónde voy a ir a la ciudad? Toda la vida he vivido en estos lugares. Además, ¿y si Alejandro vuelve? ¿Cómo me va a encontrar si me voy?
No, debo estar cerca de los lugares donde me dejó. Estas palabras golpearon a Alejandro más fuerte que el dolor físico. Su madre todavía espera su regreso. Todavía tiene esperanza de que su hijo recapacite y vuelva a casa. Y si su hijo se convirtió, digamos, en una persona exitosa y simplemente no sabe cómo acercarse? A un hombre le es difícil reconocer un error, especialmente después de tantos años. Antonia reflexionó. Sabe, yo lo entendería y perdonaría todo, dijo en voz baja. Pasara lo que pasara, es mi hijo. El único. Solo le abrazaría y no le soltaría nunca más. ¿Y si tiene miedo de que usted le juzgue? Por haberla abandonado. Dios mío, ¿juzgar por qué? Exclamó Antonia. Era solo un niño. 16 años, eso es todavía una criatura. Por supuesto, entiendo por qué se fue. ¿A quién le gusta escuchar peleas constantes, ver cómo bebe su padre? Alejandro se levantó bruscamente de la mesa. Perdone, murmuró. Voy a tomar el aire. Salió rápidamente del restaurante bajo la lluvia, sin hacer caso de que se mojaba el traje caro. Las manos le temblaban, se le cortó la respiración. 24 años se había convencido de que hizo lo correcto. Que su madre no le entendería, que elegiría al marido borracho en lugar del hijo. Y resulta que le esperó todos estos años. Esperó y creyó en el regreso. Alejandro estaba junto al coche, respirando profundamente el aire fresco y tratando de controlar sus emociones. Al cabo de unos minutos salió Miguel. Alejandro, ¿qué pasa?, preguntó preocupado. ¿Estás temblando? Alejandro se volvió. Por su rostro corrían lágrimas. Miguel, dijo con voz ronca. Es mi madre. Antonia Belugo. No la he visto en 24 años. Miguel se quedó atónito unos segundos. ¿Cómo tu madre?, repitió. Mi madre de verdad. Me escapé de casa a los 16 años y no volví nunca más. Pensaba que no me perdonaría. Dios mío, murmuró Miguel. ¿Y no te reconoció? He cambiado mucho. Barba, gafas, he engordado. Y además me he puesto otro nombre. Alejandro, pero esto es increíble. ¿Qué encuentro? Tienes que decírselo ahora mismo. Alejandro negó con la cabeza. No puedo. ¿Has oído lo que decía? Se culpa porque me fuera. Y yo pensaba que me había traicionado, eligiendo al marido borracho. Pero ahora entiendes que te equivocabas. Por supuesto que lo entiendo, exclamó Alejandro. Era una mujer joven, tenía miedo de quedarse sola con un niño. Y yo era un adolescente egoísta y no quería entenderlo. Más razón para contárselo todo, insistió Miguel. ¿Has visto cómo se le iluminan los ojos cuando habla de ti? Te ama, Alejandro. Te amó y te esperó todos estos años. ¿Y si no me perdona por haberla abandonado? ¿Por haber callado 24 años? Alejandro, es una madre. ¿No has oído lo que decía? Está dispuesta a perdonarte todo con tal de que vuelvas. Alejandro callaba, luchando con sentimientos contradictorios. Por un lado, soñaba con abrazar a su madre, pedir perdón, contarle su vida. Por otro, temía destruir sus ilusiones sobre el hijo perdido. Tengo miedo, Miguel, admitió. ¿Y si la decepciono? ¿Y si entiende que su hijo se convirtió en un egoísta insensible? ¿Pero qué dices?, se indignó Miguel. Eres una de las personas más decentes que conozco. Eres honesto, confiable, justo. Y bondadoso, aunque trates de ocultarlo. Pero la abandoné, repetía obstinadamente Alejandro. Eras un niño. 16 años, Alejandro. A esa edad todos cometen tonterías. Pero ahora eres un hombre adulto y puedes arreglarlo todo. De al restaurante llegaba el tintineo de la vajilla y voces bajas.
Alejandro se imaginó cómo su madre recogía las mesas, se preparaba para cerrar el restaurante. Sola, como todos estos años. Está bien, dijo finalmente. Pero no sé cómo decírselo. Déjame que te ayude, propuso Miguel. Tengo una idea. Volvieron al restaurante. Antonia miró con alegría a Alejandro. Vicente, qué bien que haya vuelto. Ya me había asustado de que se sintiera mal. Todo está bien, le aseguró Alejandro. Solo quería tomar el aire. Antonia, dijo Miguel, sacando el teléfono, tengo un conocido que se dedica a buscar personas. Trabaja muy profesionalmente. Quizás pueda ayudar a encontrar a su hijo. Los ojos de la mujer se iluminaron de esperanza. ¿De verdad? Pero eso debe ser muy caro. No se preocupe por eso, le aseguró Miguel. Si quiere, puedo contactar con él ahora mismo. Sí, por favor. Pidió Antonia. Acepto todo. Miguel sacó el teléfono e hizo como que marcaba un número. ¿Aló, Ignacio? Soy Miguel Negros. Sí, tengo un encargo para usted. Búsqueda de una persona desaparecida. Alejandro Belugo, nacido en 1985. Sí, desapareció en 2001 del pueblo de Rivera, provincia de Segovia. Alejandro se tensó, entendiendo que Miguel decía sus datos reales. ¿Qué? Continuó Miguel. ¿Ya tiene información? No puede ser. Sí, envié las fotografías al teléfono. Terminó la conversación y miró a Antonia. Increíble. Mi conocido dice que tiene información reciente sobre su hijo. Ahora enviará fotografías. ¿Es verdad? Susurró la mujer. Miguel abrió la galería del teléfono y eligió una fotografía vieja de Alejandro de hace 5 años, donde estaba sin barba y bigote. La imagen fue tomada en un evento corporativo, cuando Alejandro aún se afeitaba la cabeza según la moda de entonces. Mire, dijo, entregándole el teléfono. ¿Es su hijo? Antonia tomó el teléfono con manos temblorosas. Unos segundos miró fijamente la pantalla, luego lentamente dirigió la mirada a Alejandro. ¿Alejandro? Preguntó apenas audible. Hijo mío, ¿eres tú? Alejandro se quitó las gafas y asintió. Sí, mamá. Soy yo. Antonia se tambaleó y Alejandro logró sostenerla. Mamita, susurró, y esta palabra brotó desde el corazón. Alejandro, mi niño, se le cortó la voz. Estás vivo, te encontré. Extendió una mano temblorosa y tocó su rostro, como si no creyera que esto fuera realidad. Dios mío, cómo has cambiado. Completamente adulto, guapo. Y entonces él se quebró. Alejandro cayó de rodillas ante su madre y la abrazó, apretando el rostro contra ella como en la infancia. Perdóname, mamá, sollozaba. Perdóname por todo. Por haberme ido, por no escribir, no llamar. Yo pensaba. Silencio, mi querido, lloraba Antonia, acariciándole la cabeza. Todo pasó. Lo principal es que volviste. Tanto tiempo esperé este día. Carmen, al oír el llanto, salió corriendo de detrás del mostrador y se detuvo, sin entender qué pasaba. Carmen, dijo Antonia entre lágrimas, es mi hijo. Mi Alejandro volvió. La chica juntó las manos y también se echó a llorar de alegría. Como en un cuento, susurraba. Como en un cuento. Durante largo tiempo, Alejandro y su madre no podían soltarse el uno al otro. Los otros clientes del restaurante miraban discretamente la escena emotiva, algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Carmen, comprendiendo la importancia del momento, decidió cerrar el restaurante antes de tiempo para dar privacidad a la familia. No puedo creerlo, repetía Antonia, sin dejar de acariciar el rostro de su hijo. Estás aquí, estás vivo, estás conmigo. Mamá, perdóname, siguió diciendo Alejandro. Fui un tonto,
un egoísta. Te abandoné cuando más me necesitabas. No digas eso, lo interrumpió Antonia firmemente. Era solo un niño asustado. Yo debería haberte protegido mejor, debería haber sido más fuerte. Miguel, viendo que madre e hijo necesitaban tiempo para hablar a solas, se acercó discretamente. Alejandro, me voy a dar una vuelta por el pueblo. Tómense el tiempo que necesiten. Cuando se quedaron solos, Antonia condujo a su hijo a la mesa junto a la ventana donde habían comido. Cuéntame todo, dijo, tomando sus manos. Estos 24 años, quiero saberlo todo. ¿Dónde viviste? ¿Cómo te las arreglaste? ¿Fuiste feliz? Alejandro comenzó a relatar su historia desde el principio. Le contó sobre las noches en la estación, sobre el hambre, sobre Simón Robles que le salvó la vida, sobre sus estudios, sobre la construcción de su imperio empresarial. ¿Y nunca pensaste en volver? Preguntó Antonia con dolor en la voz. Pensaba constantemente, admitió Alejandro. Pero cada año que pasaba me parecía más difícil. Pensaba que estarías mejor sin mí, que me odiarías por haberte abandonado. ¿Odiarte? Antonia negó vigorosamente con la cabeza. Hijo mío, no hay nada en este mundo que puedas hacer para que deje de amarte. Eres mi sangre, mi corazón. Mamá, cuando murió papá, comenzó Alejandro. No sabías nada, dijo Antonia suavemente. ¿Cómo ibas a saberlo? Traté de buscarte, pero no tenía medios ni conexiones. Debería haber estado allí contigo. Estás aquí ahora, sonrió Antonia. Es lo único que importa. Carmen trajo más té y algunos dulces caseros, luego volvió a retirarse discretamente. Mamá, dijo Alejandro, quiero compensarte por todos estos años. Quiero darte todo lo que mereces. Ya me diste todo, respondió Antonia. Me devolviste a mi hijo. No necesito nada más. Pero quiero hacer algo. Este restaurante, por ejemplo. Podemos ampliarlo, modernizarlo. Podríamos convertirlo en el mejor de la región. Los ojos de Antonia se iluminaron. ¿Harías eso por mí? Haría cualquier cosa por ti, mamá. Tengo medios suficientes, contactos. Podemos hacer realidad todos tus sueños. Antonia miró alrededor del pequeño restaurante que había sido su refugio durante los últimos años. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Sí, me gustaría. No por el dinero o la fama, sino porque sería algo que construiríamos juntos. Algo que sería verdaderamente nuestro. Alejandro sintió una emoción inmensa. Por primera vez en 24 años, tenía una familia con quien compartir sus planes y sueños. Entonces está decidido, dijo. Construiremos el restaurante más hermoso de toda España. Pero conservaremos la esencia, tu cocina hecha con amor. ¿Y cómo trabajaremos juntos? Preguntó Antonia. Tus negocios están en Madrid. Los trasladaré aquí, dijo Alejandro sin dudar. O al menos gran parte. Quiero estar cerca de ti, mamá. Ya perdí demasiados años. Antonia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alegría pura. No puedo creer que esto esté pasando realmente. Créelo, mamá. Y hay algo más que quiero pedirte. ¿Qué? Enséñame a cocinar. Quiero aprender todas tus recetas, quiero entender el secreto de tu cocina. Antonia rió entre lágrimas. ¿Recuerdas que cuando eras pequeño siempre querías ayudarme en la cocina? Por supuesto que recuerdo. Era lo que más me gustaba hacer contigo. Entonces empezaremos mañana mismo, prometió Antonia. Te enseñaré todo lo que sé. Cuando Miguel regresó, encontró a madre e hijo planificando entusiasmados el futuro del restaurante, dibujando bocetos en servilletas de papel. ¿Todo bien? Preguntó. Mejor que bien, respondió Alejandro, radiante de felicidad. Miguel, vamos a construir el restaurante más extraordinario de España.
Y yo voy a aprender a cocinar como mi madre, añadió, abrazando a Antonia. Miguel sonrió. Nunca había visto a su amigo tan genuinamente feliz. Entonces supongo que mi inversión en este proyecto está garantizada, bromeó. Por supuesto, rió Alejandro. Serás nuestro primer socio oficial. Esa noche, cuando finalmente tuvieron que partir hacia Madrid, Alejandro no quería soltar a su madre. Volveré el próximo fin de semana, prometió. Y cada fin de semana después de ese. Te estaré esperando, dijo Antonia. Con la sopa lista y 1000 historias que contarte. Mientras se alejaban en el coche, Alejandro se volvió para ver el pequeño restaurante hasta que desapareció de la vista. Sabía que su vida había cambiado para siempre en ese día lluvioso, y no podía imaginar una transformación más perfecta. Alejandro y su madre durante largo rato no podían separarse. 24 años de separación, dolor y nostalgia se derramaban en lágrimas de alivio y alegría. Carmen se retiró discretamente al mostrador, dándoles la oportunidad de estar solos. Siéntate, hijo, dijo finalmente Antonia, sentando a Alejandro en la mesa. Cuéntamelo todo. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo viviste? ¿Estás sano? Dios mío, tantos años soñé con oír tu voz. Alejandro tomó las manos maternas entre las suyas. Habían envejecido, se habían vuelto ásperas por el trabajo, se habían cubierto de venas, pero seguían siendo igual de tiernas y cálidas. En el dedo anular aún lucía el fino anillo de boda, no se lo había quitado después de la muerte de su marido. Mamá, comenzó, y le tembló la voz, me da tanta vergüenza por lo que hice. Era un chico tonto y solo pensaba en mí mismo. Perdóname por estos 24 años de silencio. Cuenta por orden, pidió su madre, sin soltar sus manos. ¿A dónde fuiste esa noche? Todavía recuerdo cada minuto de ese día. Alejandro cerró los ojos, volviendo al pasado. Primero simplemente vagué por las calles de nuestro pueblo. Estaba furioso con todos, contigo, con papá, con todo el mundo. Caminaba y lloraba de resentimiento. Pensaba que nadie me entendía. Luego llegué a la estación del centro provincial y viajé en autobús, después haciendo autostop. Al final acabé en Madrid. Dios mío, exclamó Antonia, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Un chico de 16 años solo en Madrid. Mi hijo pequeño. ¿Dónde viviste? ¿Qué comiste? ¿Cómo sobreviviste? Las primeras semanas fueron muy duras, admitió Alejandro, y en su voz sonó el dolor de esos recuerdos. Dormí en la estación de Atocha junto con vagabundos y niños de la calle. En sótanos de casas abandonadas donde las ratas corrían por las piernas. En invierno casi me muero de frío. Su madre escuchaba, cubriéndose el rostro con las manos y sollozando de horror. Comía lo que encontraba, continuó Alejandro implacablemente honesto. A veces de los contenedores cerca de restaurantes, a veces pedía limosna. Recuerdo que una vez estuve 3 días sin comer nada. Me desmayé directamente en la calle de hambre. Hijo, mi pobre niño, susurraba Antonia, meciéndose. Me las arreglaba con trabajos ocasionales, descargaba camiones en los mercados por 30 euros al día, lavaba platos en tugurios sucios, llevaba sacos. Me sangraban las manos, me dolía la espalda, pero quería comer. Varias veces caí en manos de la policía por hurtos menores. ¿Tú, robabas? Susurró su madre. Pan, mamá. Robaba pan porque quería comer. Una vez robé una barra en una tienda y me la comí directamente en la calle, como un animal. Me daba tanta vergüenza, pero el hambre era más fuerte. Antonia sollozó abiertamente. Perdóname, hijo. Perdona que no te protegiera. Por mi culpa te convertiste en un niño de la calle. No, mamá, no llores, no fue por ti, dijo Alejandro firmemente. Yo elegí ese camino. Era un tonto orgulloso y pagué como merecía. Pero luego tuve suerte,
continuó, tratando de dirigir la conversación hacia algo más luminoso. Conocí a una buena persona, el empresario Simón Robles. Esto pasó en el mercado, donde ya llevaba un mes descargando camiones. Vio que, a pesar de todo, no era perezoso, no bebía, no fumaba, no decía palabrotas, como los otros chicos. ¿Y qué hizo? Se acercó y me preguntó, chico, ¿de dónde eres tan educado? ¿No eres de aquí? Le conté mi historia. Simón me escuchó y dijo, ¿tienes casa? Respondí que no. ¿Trabajarás?, me preguntó. Trabajaré, respondí, y me llevó consigo. Los ojos de Antonia brillaron de esperanza. ¡Qué persona tan buena! Mamá, literalmente me salvó la vida, la voz de Alejandro temblaba de gratitud. Me dio no solo trabajo, sino también vivienda, un cuartito pequeño pero caliente en el sótano de su casa. Me alimentaba, me vestía, me curaba, entonces ya empezaba a toser por esa vida. Se volvió para mí el padre que no tuve. Que Dios le bendiga, se persignó Antonia. Si no fuera por él, podría saber. Sí, podría haber muerto en la calle o convertirme en un delincuente, asintió Alejandro. Él lo entendía. Decía, Alejandro, tienes buena cabeza y corazón honesto. No voy a dejarte perecer. Y no me dejó. Cuéntame más de él. Simón tenía un puesto en el mercado, vendía electrónicos. Un negocio pequeño pero honesto. Me enseñó todo, cómo trabajar con la gente, cómo contar el dinero, cómo no dejarse engañar. Pero lo principal, me enseñó a creer en mí mismo. Alejandro calló, recordando. ¿Sabes qué me dijo el primer día? Chico, puedes llegar a ser quien quieras. Pero para eso necesitas 3 cosas, educación, honestidad y perseverancia. Sin educación serás un esclavo, sin honestidad un delincuente, sin perseverancia un fracasado. Era una persona sabia, susurró su madre. Insistió en que terminara el bachillerato por libre. Él mismo compraba los libros. Decía, trabajarás conmigo, pero estudiar es obligatorio. Es tu boleto a una vida normal. ¿Y la universidad? También fue mérito suyo. Cuando obtuve el título con buenas notas, me dijo, ahora empresariales. Serás un verdadero empresario, no un vendedor. No quería, tenía miedo de no poder. Y él respondió, el miedo es normal. Lo anormal es rendirse por miedo. ¿Y conseguiste entrar? Conseguí. Estudiaba de día, trabajaba de noche. Simón me ayudaba material y moralmente. Cuando llegaba a casa después de estudiar y trabajar, cansado y enfadado, él hacía té y decía, cuenta qué nuevo aprendiste. Antonia escuchaba conteniendo la respiración. ¿Y qué pasó después? El rostro de Alejandro se entristeció. Simón enfermó cuando yo tenía 25 años. Cáncer de pulmón. Los médicos dijeron, inoperable. Solo tenía unos meses. Dios mío. Las últimas semanas no me aparté de su cama. Sufría dolores terribles, pero seguía pensando en mí. Llamó al notario y me legó su negocio. Yo me negaba, decía que no lo merecía. Y él respondió, lo mereces por tu honestidad y lealtad. No tengo hijos, tú te convertiste en mi hijo. Alejandro cayó, luchando contra las lágrimas. Antes de morir me dijo, Alejandro, hice por ti todo lo que pude. Ahora te toca a ti, encuentra a tu familia. Tu madre en algún lugar te espera. No repitas mi error, yo nunca me despedí de mis padres. ¿Y qué le respondiste? Que lo pensaría. Y él me agarró la mano y susurró, no pienses, actúa. Si no, será tarde. Fueron sus últimas palabras. Antonia lloraba sin esconder las lágrimas. Pero no le hice caso, reconoció Alejandro con amargura. Le enterré, tomé el negocio y me sumergí en el trabajo. Como en una coraza. Expandía el negocio, abría nuevas direcciones,
ganaba dinero. Pensaba que el éxito acallaría el dolor. ¿Y lo acalló? No, mamá. Cuanto más dinero tenía, más vacío me sentía. Compraba apartamentos, coches, trajes, pero no había felicidad. ¿Sabes qué era lo más terrible? ¿Qué? Tenía miedo del silencio. Porque en el silencio empezaba a pensar en ti. En cómo probablemente llorabas por las noches. En que en algún lugar había una casa donde todavía me esperaban. Y entonces me sumergía aún más en el trabajo. ¿Y amigos? ¿Mujeres? Miguel es el único amigo verdadero. El resto son socios de negocios. Y las mujeres, Alejandro negó con la cabeza. Salí con diferentes, pero en cuanto la cosa se ponía seria, huía. No podía dejar que nadie se acercara. ¿Por qué? Porque tenía miedo de volver a perder a alguien. Tenía miedo de volver a hacer daño. Me decía, mejor estar solo que hacer sufrir a otros. ¿Y cómo vivía sin amor? Mal, mamá. Muy mal. ¿Sabes? Había noches en que me despertaba con sudor frío y entendía, todo lo que tengo es una burbuja sin familia. Antonia extendió la mano y le acarició tiernamente la mejilla. Pero ahora estamos juntos, hijo. Ahora estás en casa. Sí, mamá, susurró Alejandro, apretándose a su mano. Por fin estoy en casa. Y no me iré a ningún sitio más. Te lo prometo. Carmen trajo té fresco y se sentó discretamente a un lado, sin querer molestar la conversación familiar, pero tampoco siendo capaz de irse, demasiado conmovedor era este encuentro. Mamá, dijo Alejandro, ahora quiero cuidar de ti. Múdate conmigo a Madrid. Tengo un apartamento grande, podrás. Espera, hijo, le detuvo Antonia. No te precipites. Este restaurante es mi vida de los últimos 5 años. Aquí están mis amigos, mis recuerdos. Y Carmen trabaja aquí. Pero, mamá, es difícil para ti sola, objetó Alejandro. Mereces una vida mejor. ¿Y quién dijo que me es difícil? Sonrió su madre. Me gusta cocinar para la gente, ver sus caras satisfechas. Es mi vocación. Alejandro reflexionó. Estaba acostumbrado a resolver los problemas rápida y radicalmente, pero entendía que la vida de su madre no se podía cambiar bruscamente. Está bien, aceptó. Pero quiero ayudarte a desarrollar el negocio. Este talento que tienes debe conocerlo todo el mundo. ¿Qué talento? Se sorprendió Antonia. Mamá, tu sopa es una obra de arte. He estado en muchos sitios, he probado la cocina de los mejores restaurantes, pero nunca encontré un sabor así. Los ojos de su madre brillaron de orgullo. ¿De verdad? Por supuesto. Confirmó Miguel. Alejandro tiene razón. Tiene usted un talento increíble. Mamá, ¿y si construimos aquí un verdadero restaurante? Propuso Alejandro. Bonito, moderno, pero con tu cocina del alma. Tú serías la chef principal y Carmen la administradora. ¿Es posible? Preguntó Carmen con esperanza. Por supuesto que es posible, aseguró Alejandro. Tengo dinero y contactos. Haremos de este lugar una verdadera atracción. ¿Y cómo nos llamaremos? Preguntó Antonia. El manantial de los Belugo, pronunció solemnemente Alejandro. Suena perfecto. Me gusta, asintió su madre. Pero va a ser muy caro, hijo. Mamá, dijo Alejandro pacientemente, tengo dinero suficiente para construir 10 restaurantes así. Pero necesito solo uno, el tuyo. Un lugar donde pueda sentirme en casa. Antonia reflexionó. ¿Y si realmente vale la pena intentarlo? Toda la vida soñé con un restaurante de verdad. Estupendo. Se alegró Alejandro. Mañana mismo empezaré a buscar arquitecto y constructores. Alejandro, ¿vendrás? Preguntó su madre con esperanza.
Todos los fines de semana, prometió. Y quizás más a menudo. Necesito recuperar 24 años de separación. ¿Y en las fiestas vendré yo a Madrid? Por supuesto. Te enseñaré mi apartamento, te presentaré a mis amigos y colegas. Temo que no encaje en tu mundo, dudó Antonia. Mamá, encajarás en cualquier sitio, dijo Alejandro convencido. Eres la mujer más extraordinaria del mundo. Y estaré orgulloso de ti. En ese momento sonó el teléfono de Miguel. Perdonen, dijo, mirando la pantalla. Es mi mujer, probablemente esté preocupada. Se apartó a la ventana para hablar. Alejandro y su madre se quedaron solos. Hijo, dijo Antonia en voz baja, perdóname por no haberme ido de tu padre entonces. Por no haber podido protegerte. Mamá, no hace falta, negó Alejandro. Hiciste todo lo que pudiste. Y yo era demasiado joven para entenderlo. ¿Sabes? Confesó su madre, tenía mucho miedo de que, si alguna vez te encontrara, estuvieras enfadado conmigo. Y yo tenía miedo de que no me perdonaras por haberte abandonado, respondió Alejandro. Resulta que ambos tuvimos miedo sin razón. Miguel terminó la conversación y volvió a la mesa. Mi mujer está preocupada, explicó. Ya llevamos 5 horas de viaje. Alejandro miró el reloj. El día se acercaba a la noche y aún tenían que llegar a Madrid. Mamá, tenemos que irnos, dijo con pesar. Pero vendré la semana que viene. Te lo prometo. Por supuesto, hijo. Te esperaré. Sacó de la cartera una tarjeta de crédito y se la entregó a su madre. Toma, esto para empezar. Alejandro, no hace falta, protestó Antonia. Hace falta, dijo firmemente. Es mi obligación cuidarte. Tantos años no lo hice. Su madre tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias, hijo. Alejandro escribió su número de teléfono en una servilleta. Llama a cualquier hora, por cualquier motivo. De día, de noche, no importa. Siempre responderé. Seguro que llamaré, prometió Antonia. Se levantaron de la mesa. Alejandro abrazó largo rato a su madre, sin querer soltarla. Mamá, te amo tanto, susurró. Perdona que no te lo dijera en 24 años. Y yo te amo, querido mío, respondió su madre. Nunca dejé de amarte. Carmen también se acercó a despedirse. Alejandro, dijo, gracias por volver con Antonia. Tanto tiempo esperó este día. Gracias a ti, Carmen, por cuidarla, respondió Alejandro. Nos vemos la semana que viene. En el coche callaron largo rato. Alejandro miraba por la ventana, reviviendo lo ocurrido. Miguel no se atrevía a romper el silencio de su amigo. Miguel, dijo finalmente Alejandro, gracias. Si no fuera por ti, nunca me habría decidido a sincerarme con ella. De nada, respondió Miguel. Solo veía cómo sufrían los dos. Ella sin saber si su hijo estaba vivo. Tú sin saber si tu madre te perdonaría. ¿Sabes? Dijo Alejandro pensativo, tantos años me consideré huérfano. Y resulta que tengo madre. La madre más maravillosa del mundo. Y ahora tienes la oportunidad de arreglarlo todo, notó Miguel. Sí, asintió Alejandro. Le construiré el mejor restaurante de la provincia. Para que todos sepan qué madre tan talentosa tengo. Sacó el teléfono y llamó a su asistente. Ignacio, cancela todas mis reuniones de la semana que viene. Sí, todas. Tengo asuntos familiares. No, nada malo. Al contrario, muy buenos asuntos. Alejandro colgó y sonrió. ¿Sabes, Miguel? Por primera vez en muchos años el trabajo pasa a segundo plano. Hay cosas más importantes que el dinero y los contratos. Por ejemplo, la familia, respondió simplemente Alejandro. Mi madre me esperó 24 años.
Ahora me toca demostrarle que no esperó en vano. En los días siguientes Alejandro no podía concentrarse en el trabajo. Los pensamientos volvían constantemente a su madre, a su encuentro, a los planes para el futuro. Entendía que su vida había cambiado radicalmente. Pasó una semana. Alejandro vino a ver a su madre como prometió, pero ahora no solo. Con él venía el mejor arquitecto de Madrid, un diseñador de interiores y un contratista. Mamá, mira, Alejandro mostraba los bocetos. Aquí estará el salón principal para 60 personas. Aquí la zona VIP para huéspedes especiales. Y esta es la cocina de tus sueños, con el equipamiento más moderno. Antonia miraba los planos con admiración y cierto temor. Alejandro, esto es muy caro, se preocupaba. Mamá, explicaba pacientemente su hijo, tengo medios suficientes. Lo principal es que te guste. ¿Y qué pasará con el viejo restaurante?, preguntó. Aquí hay tantos recuerdos. Lo conservaremos todo, aseguró Alejandro. Esta mesa donde nos sentamos ese día seguramente permanecerá. Y las fotografías de las paredes también. Solo que todo será más bonito y moderno. Durante los meses siguientes su relación se restableció completamente. Alejandro venía todos los fines de semana y a veces entre semana. Ayudaba con el proyecto del restaurante, aprendía de su madre los secretos culinarios, simplemente disfrutaba de su compañía. Esta sopa la hacía ya tu bisabuela, contaba Antonia, removiendo la aromática obra. El secreto está en que las verduras hay que añadirlas en determinada secuencia y la carne debe cocer no menos de 2 horas. Y lo principal, cocinar con amor. Alejandro memorizaba cada palabra de su madre. Entendía que recibía no solo recetas, sino un pedazo de la historia familiar de la que estuvo privado tantos años. Mamá, dijo una vez, cuando cocinaban juntos la cena, entendí por qué siempre me faltaba algo. Trataba de llenar el vacío del alma con dinero y éxito. Y solo podía llenarlo tu amor. Tonto mío, sonrió Antonia. Mi amor siempre estuvo contigo. Solo que te olvidaste de eso. La construcción del nuevo restaurante avanzaba rápidamente. Alejandro controlaba personalmente cada etapa, no escatimando en materiales de calidad y equipamiento. Quería que todo fuera perfecto. Alejandro, decía su madre, observando el trabajo de los constructores, ¿y si la gente no entiende nuestra cocina? ¿Y si no les gusta? Mamá, tus platos gustarán a todos, respondía seguro su hijo. Porque tienen el ingrediente principal, el amor. Durante este tiempo Alejandro tomó otra decisión importante. Gradualmente trasladaba la gestión de las oficinas madrileñas a sus adjuntos, preparándose para mudarse cerca de su madre. ¿Estás seguro?, preguntaba Miguel. El negocio principal está en Madrid. Miguel, entendí lo principal, respondía Alejandro. El dinero se puede ganar en cualquier sitio. Pero madre tengo una sola. Y ya perdí 24 años sin ella. El restaurante El Manantial de los Belugo abrió medio año después de ese encuentro memorable en el día lluvioso. A la inauguración vinieron periodistas, cocineros famosos, críticos del centro provincial e incluso de Madrid. Antonia, vestida con un hermoso uniforme de chef, recibía nerviosa a los primeros huéspedes. Alejandro no se apartaba de ella ni un paso, apoyándola y animándola. Mamá, ¿te las arreglarás?, le susurraba. Solo cocina como sabes, con alma. ¿Y si no les gusta?, se preocupaba. Aquí hay gente tan importante. Mamá, tu comida es arte. Y el arte lo entiende todo el mundo. El primer plato que sirvieron a los huéspedes fue esa misma sopa de verduras con panecillos de ajo. Alejandro observaba con el corazón en un puño cómo los críticos probaban la creación de su madre. Increíble, exclamó un conocido crítico gastronómico de una revista madrileña. Esto es verdadera cocina casera del más alto nivel. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntaban los periodistas a Antonia.
De la vida, respondía simplemente. Cocino desde niña, pero lo principal es que cocino para personas a las que amo. ¿Y qué significa este restaurante para usted?, preguntó un reportero de televisión. No es solo un restaurante, respondió Antonia, mirando a su hijo. Es el lugar donde mi familia se reunió. Aquí mi hijo volvió a casa. Al final de la noche quedó claro que al restaurante le esperaba un éxito enorme. Los pedidos de mesas empezaron a llegar al día siguiente y en una semana la lista estaba completa para un mes. Mamá, dijo Alejandro, abrazando a su madre, lo conseguiste. Ahora todo el país sabrá de tu talento. No, hijo, negó Antonia. Lo conseguimos. Juntos. Como debe ser en familia. Un mes después el restaurante entró en el ranking de los mejores establecimientos de la región y medio año después escribían sobre él las publicaciones de la capital. La gente venía desde cientos de kilómetros para probar la legendaria sopa de verduras de Antonia. ¿Sabes?, dijo Alejandro a su madre en el día del primer aniversario de la apertura, creo que el abuelo Pedro estaría orgulloso de nosotros. Por supuesto que estaría orgulloso, sonrió Antonia. Siempre decía, lo principal en la vida es no perder la humanidad. Y nosotros no la perdimos. Carmen se convirtió en administradora del restaurante y se las arreglaba bien con sus obligaciones. Pronto se casó con un maestro local y Antonia fue testigo en su boda, que por supuesto celebraron en su famoso restaurante. Ahora tengo una familia tan grande, se alegraba ante Alejandro. Tú, Carmen con su marido, huéspedes habituales que se volvieron casi familia. ¿Quién iba a pensar que a mi edad la vida cambiaría tanto? Pasaron 2 años desde la reunión familiar. Alejandro trasladó definitivamente la sede de su empresa al centro provincial, comprando allí un edificio moderno de oficinas. Hijo, preguntaba Antonia, ¿no echas de menos la vida madrileña? Mamá, respondía Alejandro, entendí una verdad simple. La felicidad no está en donde vives, sino con quién estás. Y a tu lado soy feliz en cualquier sitio. Miguel venía a menudo de visita, traía a su familia. Sus hijos adoraron a Antonia y la llamaban abuela. Abuela Antonia, preguntaba la hija menor de Miguel, ¿es verdad que el tío Alejandro una vez se perdió? No se perdió, querida, respondía Antonia. Solo buscó mucho tiempo el camino a casa. Pero lo principal es que lo encontró. Una noche Alejandro confesó a su madre. ¿Sabes, mamá? Antes tenía miedo de formar una familia. Tenía miedo de repetir nuestros errores. Y ahora entiendo, lo principal no es evitar los errores, sino amar y estar cerca de quienes amas. ¿Significa que esperaremos una nuera? Sonrió Antonia. Esperaremos, prometió su hijo. Pero solo una que ame tu sopa. Y efectivamente, un año después Alejandro conoció a la doctora Elena Cornejo, que trabajaba en el hospital provincial. Vino al restaurante con colegas después de un turno difícil y quedó impresionada no solo por la comida, sino por la atmósfera de calidez familiar. Esto es algo increíble, dijo a Alejandro al conocerse. Es como si hubiera llegado de visita a mi abuela querida. Elena desde el primer día amó a Antonia y a menudo la ayudaba en el restaurante en su tiempo libre. Mamá, dijo Elena, inmediatamente empezó a llamar mamá a su suegra, enséñeme a hacer su famosa sopa de verduras. Quiero que Alejandro siempre sienta el sabor de casa. Por supuesto, hija, se alegró Antonia. Esta receta debe transmitirse por línea femenina de nuestra familia. La boda se celebró en el restaurante El Manantial de los Belugo. Antonia preparó personalmente la cena festiva y el pastel lo decoraron figuras comestibles, una familia en la mesa. Y un año después nació el pequeño Pedro, llamado así en honor del bisabuelo tornero. Antonia, teniendo en brazos al nieto, lloraba de felicidad. Alejandro, susurraba, pensaba que mi vida terminó cuando te fuiste. Y resulta que solo empezaba. Mira qué milagro, tu hijo. Nuestra continuación.
En el día del tercer aniversario del restaurante El Manantial de los Belugos se reunió toda la gran familia. Miguel con su mujer e hijos, Carmen con su marido y su hija recién nacida, Elena con el pequeño Pedro, numerosos amigos y empleados, así como visitantes habituales del restaurante que se habían vuelto casi familia. Quiero hacer un brindis, levantó la copa Alejandro. ¿Por qué a veces la vida nos obliga a desviarnos del camino habitual? Porque la lluvia puede ser el comienzo de un milagro. ¿Por qué el amor maternal es más fuerte que el tiempo y las distancias? ¿Y por qué nunca es tarde para encontrar el camino a casa? Y por los famosos panecillos de ajo de los Belugo, dijo Miguel. Todos se rieron, y esta risa llenó el restaurante de tal alegría que parecía que el mismo edificio sonreía. Alejandro miró a su gran familia ruidosa y amorosa y entendió, era el hombre más rico del mundo. No porque tuviera mucho dinero, sino porque tenía lo que no se puede comprar con dinero, el amor incondicional de sus seres queridos. El pequeño Pedro se acercó a la abuela y pidió: «Abuela, quiero tu gachas». «Ahora, mi querido», sonrió Antonia. «Te haré las gachas más ricas del mundo». Y Alejandro sabía que las haría. Porque cuando la comida se prepara con amor, se convierte no solo en alimento para el cuerpo, sino en alimento para el alma. Precisamente esto le enseñó su madre en ese día lluvioso, cuando una parada casual en un restaurante de carretera cambió 2 vidas para siempre. Más tarde, cuando los huéspedes se fueron, Alejandro y Antonia se sentaron en la cocina del restaurante. «Mamá», dijo, «¿recuerdas que decías que la familia es como un árbol? ¿Qué sin raíces se cae?» «Recuerdo, hijo». «Pues bien», Alejandro tomó la mano materna en la suya, «tú eres mis raíces. Y ahora nuestro árbol crecerá y se fortalecerá. Tendrá nuevas ramas, Elena, Pedro, quizás más hijos. Pero las raíces siempre serán tuyas». Antonia lloró de felicidad. «Qué sabio te has vuelto, mi niño». «Tú me enseñaste la sabiduría», respondió Alejandro. «Solo que tardé mucho en entenderlo». Se sentaron en silencio, disfrutando de la cercanía y la paz. 24 años de separación quedaron en el pasado. Por delante estaba el futuro, luminoso, lleno de amor y esperanza. «¿Sabes?», dijo Alejandro, «a menudo pienso, ¿qué habría pasado si ese día no hubiera llovido? ¿Si hubiéramos pasado de largo por tu restaurante?» «No lo sé», respondió su madre. «Pero creo que de todas formas nos habríamos encontrado. Porque el amor siempre encuentra el camino». Alejandro asintió. Él también creía en eso. Creía en la fuerza del amor, en la importancia de la familia, en que en casa siempre nos esperan y nos aceptan como somos. Esa noche, cerrando el restaurante, miró por última vez el salón. En la pared colgaba una gran fotografía, él y su madre el día de la apertura del Manantial de los Belugo, felices y radiantes. Al lado había una placa con la inscripción: «La familia es el lugar donde siempre esperan tu regreso, aunque hayas olvidado el camino a casa». Alejandro sonrió y se dirigió al coche. Por delante estaba el camino a casa, el corto camino hacia su mujer e hijo en el centro provincial. Pero ahora sabía que tenía otra casa más, el lugar donde siempre le esperaba mamá con una taza de té caliente, preparado con amor. Durante los años transcurridos después de la reunión, Alejandro entendió lo principal: la riqueza no son las cifras en las cuentas bancarias. La riqueza es la posibilidad de ver cada día la sonrisa de la madre, oír la risa de la esposa, sentir los abrazos cálidos del hijo. La riqueza es la familia que te acepta como eres y te ama a pesar de todo. El restaurante El Manantial de los Belugos se convirtió no solo en un negocio exitoso, sino en símbolo de que nunca es tarde para volver a casa. Símbolo de que el amor maternal no conoce fronteras de tiempo y espacio. Y símbolo de que a veces los encuentros más importantes de la vida ocurren en los lugares más ordinarios, por ejemplo, en un pequeño restaurante de carretera donde cocinan con alma. 5 años después de la apertura,
el restaurante recibió el prestigioso Premio Nacional Cuchara de Oro en la nominación Mejor Restaurante Familiar de España. Antonia, ya abuela de 2 nietos, Alejandro y Elena, tuvieron además una hija, Inés, subía al escenario a recibir el premio. En el salón se sentaban cientos de personas, restauradores, críticos, periodistas. Pero su mirada buscaba solo a una persona, a su hijo. Este premio, dijo al micrófono, no me pertenece a mí. Pertenece a todas las madres que esperan a sus hijos. A todos los hijos que buscan el camino a casa. Y a todas las familias que pudieron perdonarse y empezar de nuevo. En el salón no había ni una sola mirada indiferente. Y Alejandro entendía que esto era solo el comienzo. Tenían por delante muchos años que pasar juntos, muchos momentos de felicidad que compartir. Cada domingo toda la familia se reunía en la gran mesa del restaurante. Alejandro con Elena y los niños, Miguel con su familia, Carmen con su marido e hija, amigos constantes de la casa. Antonia preparaba sus platos caseros, y los niños pequeños jugaban entre las mesas, llenando el espacio de risa y alegría. Y Antonia ya empezaba a enseñar a los nietos los fundamentos culinarios. El nieto Pedro con cara seria la ayudaba a amasar la masa, e Inés trataba de lavar verduras en el fregadero. ¿Ves?, decía Antonia a Alejandro, observando a los nietos, todo se repite. Tú también así me ayudabas en la cocina. Y nunca olvidaré ese sabor de la infancia, respondía su hijo. Por eso reconocí tu sopa desde la primera cucharada. En una de esas noches familiares Alejandro anunció su nuevo proyecto. Quiero abrir una escuela de cocina familiar en el restaurante, dijo. Mamá será la profesora principal. Enseñaremos a la gente no solo a cocinar, sino a poner alma en la comida, a crear tradiciones familiares. Pero si yo no soy pedagoga, dudó Antonia. Mamá, eres la mejor pedagoga del mundo, objetó Alejandro. Me enseñaste lo principal, amar y perdonar. Y estas son las lecciones más importantes de la vida. La escuela abrió medio año después e inmediatamente se hizo popular. La gente venía de toda la comarca para aprender a cocinar no solo comida sabrosa, sino comida con historia, como lo llamaba Antonia. Cada plato debe contar una historia, decía a los alumnos. La historia de vuestra familia, de vuestras tradiciones, de vuestro amor. Alejandro a menudo asistía a estas clases, escuchando a su madre y admirándose de su sabiduría. La mujer que toda la vida vivió en el pueblo resultó ser una filósofa de la vida. Una vez vino al restaurante un equipo de filmación de un programa televisivo conocido. La periodista entrevistaba a Alejandro y Antonia. Digan, preguntó, ¿cuál es el secreto de su éxito? En que no olvidamos lo principal, respondió Alejandro. La familia es la base de todo. Sin ella cualquier éxito está vacío. ¿Y cómo vivieron tantos años de separación? El amor, dijo simplemente Antonia. El amor maternal no conoce tiempo ni distancias. Sabía que mi hijo estaba vivo, sabía que volvería. ¿Y qué aconsejarían a las familias que viven dificultades similares? Nunca pierdan la esperanza, respondió Antonia. Y recuerden siempre, el hogar no es un lugar, son las personas que os aman. Después de la emisión del programa al restaurante empezaron a venir no solo gourmets, sino gente que buscaba inspiración, familias que vivían crisis. El manantial de los Belugos se convirtió en lugar de peregrinación para todos los que creían en la fuerza de los lazos familiares. Pero para Alejandro todo esto era solo decorado de lo principal, de esa felicidad que encontró al volver a casa. Cada mañana se despertaba pensando que podía ir a desayunar con mamá. Cada noche se dormía sabiendo que le amaban y le esperaban. ¿Sabes, hijo?, dijo una vez Antonia, ya de 70 años pero igual de enérgica, a veces me parece que todo esto es un sueño. Que ahora despertaré y no estarás a mi lado. Mamá, la abrazó Alejandro, esto no es un sueño. Esta es nuestra nueva vida. Y no me iré a ningún sitio más. Y cumplió esta promesa.
Hasta el final de la vida de Antonia estuvo a su lado, rodeándola de cuidados y amor. Y cuando ella se fue tranquila de la vida a los 82 años, Alejandro Sabía, murió feliz, rodeada de una gran familia amorosa. A su funeral se reunieron cientos de personas, no solo familiares y amigos, sino todos aquellos cuya vida cambió con su bondad y sabiduría. El restaurante El Manantial de los Belugos siguió funcionando como monumento a una mujer extraordinaria que creyó en la fuerza del amor maternal. Y Alejandro cada día venía al retrato de ella en el restaurante y decía en voz baja: «Gracias, mamá, por haber esperado. Gracias por haber perdonado y enseñarme a amar». La historia de la familia Belugo se convirtió en prueba de que el amor es realmente más fuerte que el tiempo, el orgullo y los resentimientos. Que nunca es tarde para pedir perdón y empezar de nuevo. Y que el camino más corto a la felicidad es el camino a casa, hacia quienes nos aman incondicionalmente.